Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 69 del tratado y vamos a comenzar al final de la página 68. Perdón, un segundo. Muy bien, perdón por la interrupción. Entonces vamos a compartir, vamos a comenzar al final de la página 68, dijimos. Está por aquí. No, está por aquí. Muy bien. Ahí donde está marcado y señalado en amarillo es donde vamos a comenzar. Muy bien, nos dice así la Gemara. La Gemara vuelve sobre la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua sobre si el tema de si Yom Tov, la simja de Yom Tov era algo opcional o era algo obligatorio y si por eso se podía utilizar como una prueba para demostrar que las reglas de Shevut, las reglas de aquello que no es mitzvah de la Torah, sino que es mitzvah de Jajamim, pueden pasar por encima de la santidad del Shabbat. Voy a cerrar algunas ventanas porque ya veo que me está dando ahí problemas. Muy bien. Entonces, seguimos ahí donde nos dice Amar Rabash. Dijo Rabash, Ulmai de que ama Rabbi Eliezer Nami. ¿Sí? ¿Y acaso solamente, por qué dijo así que, por qué es así que dijo Rabbi Eliezer? Yom Tov Reshut. Itle Pirja, solamente porque dijo que Yom Tov Reshut es una objeción al Kal Vajomer que trataron de establecer. Uma Yom Tov, Shehetir Bo Melacha Reshut, si en Yom Tov que se permitió una labor que es opcional, ¿sí? Entonces, las melajot completas, totales, como la shejitá o el cocinar, que son lectores Gogel Nefesh, es decir, también se permitió este tipo de acciones, que son melajot prohibidas por la Torá, que es hacer la shejitá a un animal o cocinar, que es algo que está prohibido por la Torá, pero para Yom Tov se permite. Entonces, a pesar de ello, lo hitir shevut she'ima, no se permitió la ley de shevut, bien, Shabbat, shelo etir va, el melajá shel mitzvah, pero en Shabbat que solamente se permitieron las melajot que tienen que ver con una mitzvah, enodin shelo etir shevut sheima, entonces no es lógico pensar que no se van a permitir las reglas de shevut que vienen con ella. Entonces, pasamos de página y nos dice Rabbi Eliezer, a pesar de esto, se va a mantener en su posición. ¿Qué va a decir Rabbi Eliezer? Veo que tengo muchísimos problemas de conexión porque me veo pixelizado, pero Bezrat Hashem vamos a salir adelante. Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que dice? Shevut de mitzvah adifle. Dice, no, cuando es un shevut, es una prohibición rabínica, pero que yo le estoy transgrediendo para cumplir con la mitzvah, entonces ahí sí que se puede. Tania, Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Umali, imdahu machshire mitzvah sheleacha shachita. Dice, ¿y qué me viene a hacer a mí que alejaron la prohibición sobre los machshire mitzvah, aquellas acciones que me vienen a preparar para el cumplimiento de una mitzvah, que vienen después de la shejita? Como por ejemplo hemos dicho, mihui kerabab, es decir, el agujerear sus entrañas para sacar los desechos. ¿Sí? Si dahu machshire mitzvah sheleachar shejita et Shabbat. Estas acciones sí que pasan por encima de la santidad del Shabbat. Ditavit le mitzvah, es decir, que entonces ya que haga una mitzvah, lo yithu machshire mitzvah shelivne shejita et Shabbat, entonces, es decir, aquí ya se hizo la mitzvah, que fue la shejita. Entonces, las acciones que yo tengo que hacer antes de cumplir con la mitzvah de la shejita, no van a pasar por encima del Shabbat. Repito, por si no se entendió. Nos dice así. Dice, si ya me están permitiendo shevut sobre acciones posteriores a la shejita, lo que es mitzvah del Korban Pesach es hacer la shejita del Korban Pesach, ¿verdad? Ahora, si todo lo que viene después, que es
agujerear los intestinos, sacar las partes que hay que sacar, todo eso. Si eso ya se me permitió, como dijimos antes. Entonces, las acciones que yo tengo que hacer antes de la Shejitá para poder llegar a cumplir con la mitzvah de la Shejitá, del Korban Pesach en Shabbat, no se me va a permitir. Entonces, dice Amarlo Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, de Mali, ¿sí? Imdahu machshire mitzvah shelachar Shejitá את השבת, שהרי דחתה שחיטת את השבת. תאמר שיצחו מכשירי מצווה שלפני שחיטה את השבת, שלא דחתה שחיטה את השבת. Es decir, vuelve a repetir la misma idea, ¿verdad? Explica la Svara y dice así. He aquí que si ya se permitió las preparaciones para la mitzvah después de que ya se hizo la shejitá del Shabbat, en Shabbat, entonces, Kvar Dachta Shejitá, ya se echó atrás el Shabbat por la Shejitá. ¿Sí? Entonces ahí, sí es que yo voy a poder seguir haciendo lo necesario. Pero también voy a decir que voy a echar para atrás el Shabbat por las preparaciones de la mitzvah de antes de la Shejitá. ¿Sí? Todavía no se hizo la Shejitá. La Barajer, otra explicación, otra respuesta. Que Shema Yimza Zebach Pasul. Dice, ¿por qué no voy a permitir las cosas que voy a hacer antes? Porque, ¿cómo voy a permitir las melajot de Shabbat que van antes de la Shejitá? Porque a lo mejor voy a encontrar que la ofrenda es inválida. Venimza Mejaleta Shabbat le mafrea, y voy a encontrar que una vez que ya estaba listo para hacer la Shejitá, que ya traje el animal y que ya lo preparé, etcétera, lo traje de fuera del tejum, todo lo que dijimos, y llegamos ahí y de repente se encuentra que el animal no es válido. Entonces todo lo que hice para llegar hasta ahí, estuve profanando el Shabbat a posteriori porque lo que hice no era válido. Entonces dice, pregunta la Gemara y dice, Yahi, si es así, Mishhat Nabi, lo Nishhat, dice, si es así, entonces tampoco podrías hacer la Shejitá. Entonces tampoco podrías, porque no vaya a ser que encuentres que la ofrenda está inválida y vas a estar profanando Shabbat a posteriori. Ela, entonces, Haamarle Beresha. Entonces, este motivo de que a lo mejor se va a encontrar que la ofrenda es inválida, fue dicho Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer sobre el principio de la membra, de lo que estamos analizando. Upirja y la oposición de Rabbi Eliezer, que si es así, entonces también la Shejitá podría ser un problema, ¿sí? Eso es lo que respondió Rabbi Eliezer. Ahora, Behadar, y después vino de Amarle, le dijo Rabbi Akiva, entonces la otra explicación de Malim Dahu, es decir, ¿cómo podemos decir qué me va a hacer a mí que me pasen por encima del Shabbat los preparativos de antes de la Shejitá si todavía no hice la Shejitá, los preparativos de la misma cuando todavía no hice la misma? Esa fue la segunda ta'aná, segundo motivo que trajo Rabbi Akiva para su punto de vista. Eshiv Rabbi Akiva Ve'amar. Entonces Rabbi Akiva trajo otra prueba. ¿Cuál es la otra prueba que trajo Rabbi Akiva? Trajo su prueba de la Azaa. La Azaa, dijimos que era esa persona que está impura, que por el contacto con un cadáver, que tenía que recibir el ser salpicado con la sangre de la vaca roja. Era salpicado el tercer día y el séptimo día. Entonces nos dice Rabbi Akiva, la Azaa, por Shevut, por ley de Rabanán, no doja et Shabbat, no pasa por encima de la santidad del Shabbat, y no se hace Azaa. Es decir, el Shib Rabbi Akiva llamar Azaa Tojiach, la Azaa es la prueba. Tania, amarlo Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, Akiva, Bishkitat, Ashavtani, Bishkitat, Tehemitato. Es decir, tú me trajiste Shabbat li, Bederech Sejok. Es decir, puesto que tú me respondiste en una forma un poco graciosa, ¿sí? Que vamos a hacer un estudio al revés de lo que realmente debería ser. Entonces, habla Shejitá Lotit Hebe Shabbat, es decir, que vino a decir Rabbi Akiva que ni siquiera la Shejitá se debería poder hacer en Shabbat, ¿sí? Entonces, tú vas a acabar a través de la Shejitá. A ti al final te van a hacer Shejitá.
¿Cómo es esta cuestión? Es decir, vamos a ver, dice, Amar Rabbi Eliezer, Hudan Kalvahomer Leatir, es decir, sobre la Azaa, sobre el hecho de salpicar, Rabbi Eliezer también hace un Kalvahomer para admitir. Entonces le preguntó a Rabbi Akiva, ¿sí? A lo mejor podemos hacer el Kalvahomer al revés de como tú lo has hecho, ¿sí? Si el hecho de Azaa, de salpicar, que es un Shebut, ¿sí? No pasa por encima del Shabbat, entonces seguro que la Shejitá, que es una prohibición de Oraita de hacer Shejitá, tampoco debería pasar el Shabbat. Por supuesto que Rabbi Akiva no quería decir que en Shabbat no se puede hacer Shejitá de un Korban en el Betamikdash, pero trató de decirlo así para despertar en Rabbi Eliezer un movimiento para darse cuenta de que lo que estaba diciendo no tenía fundamento. Bien, entonces le dijo, tú me quisiste hacer una broma o me respondiste de manera bromista sobre el tema de la shejitá, entonces tu final va a ser a través de la shejitá. Amarlo le dijo Rabbi Akiva, Rabbi era su maestro, al tachpireni besha'at adin, es decir, no vengas a rechazar aquello que yo escuché de ti. Kach mekubalani mimeja, así yo como recibí de ti. Azaa shevut hi. El hecho de rociar el agua de la vaca sobre una persona en Shabbat es shevut, está prohibido por shevut. Ven a et Shabbat y no pasa por encima del Shabbat. Es decir, que en realidad lo que quiso Rabbi Akiva es no decirle claramente a su maestro que se había olvidado de lo que le había enseñado. Entonces él vino a hacer un Kalva Homer totalmente irreal para que el maestro se dé cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. De Jimejar, de Agmere, Maitama Kahadarbe. Dice, y ahora, después de que Rabbi Eliezer es el que le enseñó a Rabbi Akiva que el hecho de rociar el agua de la vaca roja está prohibida, ¿por qué motivo cambió de idea? Y dijo que ahora estaba permitido. La Gemara trae una prueba y dice, Amar Ula, dijo Ula para explicar esto, Rabbi Eliezer ki agmere, es decir, aquello que aprendió Rabbi Eliezer de que lo que enseñó de que rociar el agua está prohibido, Azaa de Terumá Agmere. Era únicamente cuando se le va a hacer la Azaa, salpicar al Cohen Gadol, que esté impuro, para las necesidades de comer la Terumá. Que a pesar de que el hecho de comer esa teruma es una mitzvah, es decir, la preparación para la mitzvah no pasa por encima de la santidad del Shabbat. De teruma gufa lo dejaya Shabbat. ¿Por qué? Porque la freshat teruma atzma, es decir, el hecho de comer esta teruma no pasa por encima del Shabbat. Rabbi Akiva Nami, Rabbi Akiva también, ki otve, es decir, aquella pregunta que puso Rabbi Akiva y dijo, Azatojiach, que el hecho de rociar el agua es la prueba. Azaa de terumá otibe, es decir, está preguntando sobre la azara para que el Cohen pueda comer la terumá. Shei mitzvah, que es para la necesidad de una mitzvah. Y es una prohibición, mishum shevut, a causa de una prohibición rabínica. Vehu, Rabbi Eliezer, no entendió la intención de aquello sabar, de aquello que trajo Rabbi Akiva. Azaa de Pesach camotible. Él pensó que estaba preguntando sobre la Azaa para el Corban Pesach, es decir, una persona que esté impura y que el séptimo día, el día en el que se tienen que purificar, es justamente Erev Pesach y que justamente es Shabbat. Esa sería la pregunta. ¿sí? Y ahí Rabbi Akiva dice, estaba hablando de otra Azaa donde estaba prohibido hacerlo en Shabbat. Rabbi Eliezer piensa que si la persona está impura y justamente el séptimo día es el Shabbat, tienen que rociarle, ¿para qué? Para que en la noche pueda comer el Corban Pesach. Entonces Metiv Rabba, preguntó Rabba, estamos por aquí. Perdón. Metiv Rabba. Decíamos, vino a preguntar Rabbi Akiva, Rabba, perdón, sobre las palabras de Ula. Dice, Shib Rabbi Akiva, respondió Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Veamar y dijo, Azaat tememet tojiach,
es decir, rociar el agua de la vaca sobre un tememet, sobre un impuro por un muerto, es la prueba de que Shechal Shevi'i Shelo Liyot Beshabbat Ube'erev Pesach, que si llega a ser el séptimo día de su purificación, que es Erev Shabbat, víspera Shabbat y Erev Pesach además, Shehi Mitzvah, que es para la necesidad de una mitzvah, Vehi Mishum Shebut, y que estaría prohibido en principio únicamente por Shebut, Ven a Dojeta Shabbat y no pasa por encima del Shabbat, es decir, que no se le rocía a la persona. Entonces, de la misma manera, traer el animal desde fuera o cargarlo en los hombros para llevarlo al Bet HaMikdash tampoco debería estar permitido, tampoco pasa por encima de la santidad del Shabbat. ¿Sí? Y aquí que esta era la intención de Rabbi Akiva, de traer la azahá de Pesach, es decir, el rociar el agua de la vaca roja, víspera de Pesach. Ela, Vadai, azahá de Pesach agmere. Entonces, seguro que sobre el tema de la azahá de Pesach vamos a aprender que estudió, que enseñó Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, que incluso esa azahá para Pesach no pasa por encima de la santidad del Shabbat. Entonces vuelvo a preguntar la pregunta, de Akemere, y ahora que ya aprendió Rabbi Akiva que esta azahá, que este rociado no pasa por encima del Shabbat, Maitama kaparich le Rabbi Eliezer. Entonces, ¿cómo puede ser que le responda a Rabbi Akiva que incluso ahí tiene la posibilidad de dojeta Shabbat? Rabbi Eliezer piensa que incluso así se pasa por encima de la santidad del Shabbat. Explica la cámara y dice Rabbi Eliezer, Gambre, it akerle. Es decir, Rabbi Eliezer se había olvidado de lo que había enseñado. Beata Rabbi Akiva le adcure gemare. Vino Rabbi Akiva a recordarle lo que había enseñado. Benemale behedia. ¿Sí? Entonces dice, ¿pero por qué se lo dijo así? ¿Por qué le dijo con un calvajomer tan irreal? Se lo hubiese dicho claramente. Sabar, lab, orja de ara. ¿Qué es lo que pensó Rabbi Akiva? Dijo, no es una forma adecuada de comportarse, de decirle a su maestro, maestro, te has olvidado de lo que me has enseñado. Muy bien. Entonces estamos por aquí. Veaza'a maitama. Entonces pregunta, la Gemara dice, y bueno, ¿y esta Aza'a? Este salpicado de aguas en la víspera de Pesach, maitama, ¿cuál es el motivo? Lo de Shabbat, que no empuja la santidad del Shabbat. Mirde tiltule be almahu. Dice, ¿por qué? Porque no vaya a ser que se venga a llegar a transportar en el dominio público ese jarrito donde está el agua de las cenizas de la vaca roja. Tidje Shabbat mishum Pesach. Si es así, entonces va a estar profanando el Shabbat a causa de el Pesach. Amar Rabba, dijo Rabba, Gezerá Shema Yitelena. Es decir, que el por qué está prohibido justamente verter este agua, justamente por lo que acabamos de decir. Es un decreto rabínico, no voy a hacer que se venga a transportar el agua que se tiene que rociar. Veía Avirena Arba Amot Bereshuta Rabim, y lo va a cargar 4 Amot, 2 metros en el dominio público. Hablóle Rabbi Eliezer, ni abre. Es decir, según el punto de vista de Rabbi Eliezer, ¿qué nos importa si va a venir a transportar a 4 Amot o no? Deja, amar Rabbi Eliezer, ya dijo Rabbi Eliezer en Masechet Shabbat, Machshire mitzvah, dojinet Shabbat, que las preparaciones para una mitzvah pasan por encima de la santidad del Shabbat. Habíamos dicho que Rabbi Eliezer incluso había dicho que se puede llegar a preparar fuego en Shabbat para preparar el cuchillo para hacer la Brit Milá a un niño. Hambre, entonces responde la Gemara y dice, vamos a decir, Hanemile, que aquí estamos hablando de que, Aja de Gabra Gufe Hazi, Verrame Hiyuve Ale, Abalaja, de Gabre Gufe lo Hazi, lo Rami Hiyuve Ale. Dice, no, el tema ahí donde estamos hablando para el Brit Milá, que dijo Rabbi Eliezer, Machshire mitzvah, dojineta Shabbat. ¿Por qué? Porque el niño, o esa mitzvah que se va a hacer, ¿sí? Está en disposición de poder cumplir con la mitzvah. Bien. Pero aquí, cuando la persona está impura, no está en disposición de poder cumplir la mitzvah. Hasta que no se purifique, no es apto a cumplir la mitzvah. Entonces no se puede decir que vamos a permitirle profanar Shabbat para esa mitzvah. Amar Rabba, dijo Rabba,
Shele Rabbi Eliezer, según las palabras de Rabbi Eliezer, Katan Bari, Mejamin lo Jamin, le habrotó, ulmuló be Shabbat. Es decir, vemos que según Rabbi Eliezer, un niño pequeño, un bebé, que está sano, aún así se le puede calentar agua para fortalecerlo, para poder hacerle el Brit Milá en Shabbat. De Ajazile, ¿por qué? Porque es apto a ello. Es decir, ese niño se le puede hacer el Brit Milá. Entonces, sus makshirim, las preparaciones para la mitzvah, dojinet a Shabbat. Pero, Katan Jole, un niño pequeño, un bebé que está enfermo, ¿sí? Que si no se le hace ese lavado con agua caliente, no podría ser apto para que sufrir un Brit Milá. El Mejamilo, Jamín, le brotó ulmulo. No se le puede calentar agua para fortalecerlo y para hacerle el Brit Milá. Déjalo Hazili. ¿Por qué? Porque sin ello no sería apto a que se le haga la Brit Milá, tendría todavía que fortalecerse. Además, Raba dijo Raba. Y Barihu, sí, el que está sano, sí. Efshar se le puede hacer Brit Milá sin necesidad de lavarlo. La Malí Jamín le abrotó. ¿Por qué necesito entonces lavarlo con agua caliente para fortalecerlo? Él amarraba. Entonces dijo Raba, Akol Jolín, Gen Etzel Milá, que todos se consideran enfermos frente al hecho de hacer el Brit Milá. Es decir, que incluso un bebé que está sano es una sacaná, es un peligro de hacer el Brit Milá sin llegar a lavarlo con agua caliente antes. ¿Sí? Tiene que ver con la presión sanguínea, se le baja la tensión y entonces va a tener menos sangrado. Ejat Katan Bari, Ejat Katan Jole, ya sea un pequeño, un bebé que está sano, un bebé que está enfermo, en Mejamin lo Jamin le abrotó ulmulo be Shabbat de Alohaze. Es decir, que ni para uno ni para otro se le puede calentar el agua en Shabbat para lavarlo con esa agua caliente, porque sin ese lavado con agua caliente el niño no es apto para poder pasar por la Brit Milá y entonces la mitzvah no es Dohaita Shabbat. Ahora, Itibe vinieron a preguntar, Abaye preguntó de nuestra Mishnah sobre la veleita. Dice, Arel Shelomal, un incircunciso, una persona que no tiene Brit Milá, ¿sí? Antes de que llegue la hora de Korban Pesach, él puede hacer el Brit Milá antes de eso. Anush Karet. Entonces, mientras no lo haya hecho, tiene el castigo de Karet. ¿Por qué? Porque no va a hacer el Korban Pesach. Porque no lo puede hacer, porque es Arel. Libre Rabbi Eliezer. Estas son las palabras de Rabbi Eliezer. De Aja, entonces aquí, de Gabra Gufe lo hace. Es decir, que la persona en sí misma no es apta para la misma del Korban Pesach. De Katane Anush Karet, y aquí que está escrito que tiene la pena de Karet, porque lo anuló el Korban Pesach. Alma, Rame Hiyuba Ale. Entonces, ¿qué vemos? Que en realidad sí tiene la obligación de ese Korban Pesach. Por un lado me estás diciendo que no es apto para la mitzvah, pero me está diciendo que si no la cumple va a ser Karet. Entonces estamos viendo que sí. Estamos por aquí. Alma Rami Hiyuba Ale. Entonces, ¿cómo? Vamos a dar una respuesta diferente, ¿sí? Que nos va a resolver todas estas discusiones. Entonces nos dice así. Amar Raba, dijo Raba, Casaba Rabbi Eliezer, lo que opina Rabbi Eliezer, en Shohatin, Bezorkin, al Teme Sheretz. Es decir, cuando una persona está impura por haber estado en contacto con un reptil, Teme Sheretz, perdón, voy a pedir que me pongan luz, si es posible. Gracias. Muchas gracias. Entonces dice así, dijo Raba, ¿qué es lo que opina Rabbi Eliezer? Que no se hace shejitá del Pesach ni se tira su sangre sobre el altar para una persona que está tamé, que está impura por un reptil. ¿Por qué? A pesar de que puede hacer la tevilá y purificarse de sí mismo y después comer en la tarde, ¿sí? A pesar de ello, no se le hace shejitá cuando el séptimo día de purificación cae en la víspera de Pesach. ¿Sí? A pesar de que podría comerlo en la noche. Bien, es decir,
que si esa persona que está impura, yo llegase a hacerle el Corban Pesaj a su nombre, y cuando cae la noche antes de que caiga la noche va al mikveh y se purifique, completa su proceso, lo podría comer, como en el momento de la shejitá él no estaba puro y no era para él el Corban Pesaj, no se le hace. Perdón, hemos pasado de página. Bejol sheilu beyahid nitje betzipur abdi betuma. A ver si consigo pasar la página. Nos dice entonces, la llamará todo aquello que si ocurriese para un yahid, para una persona sola, se empujaría, se le llevaría a hacer Pesach Sheni y no se haría en Pesach Rishon a su nombre. En el Tzibur, cuando es para la mayoría del pueblo que está en esa situación, Abde Betuma. Entonces ellos hacen Pesach en estado de impureza. Y continúa la Raba y dice, Bejol Milta, de Ita Betzibur, Ita Beyahid. Y todo aquello que se hace en Tzibur, para la mayoría del pueblo de Israel, también se hace para la persona Yahid, para la persona individual. Bejol Milta, de Leta Betzibur, y todo aquello que no se hace para el Tzibur, Leta Beyahid, no se hace para el Yahid. Ahora dice, Bearelut, con el tema, entonces, por lo tanto, el tema de la Arelut, es decir, que la persona no tiene Brit Milá. De Ikul Tzibur Alelim Ninhu, que si todo el pueblo de Israel, la mayoría, fuesen Arelim, no tuviesen Brit Milá, Amrinan Leukumu, Mehulu Nashaihu, Beabde Pisja, ¿qué se le diría? Se le diría a ellos, tenéis la obligación de hacer el Brit Milá antes de la ofrenda de Pesach, levantaos y haceos el Brit Milá y después hacer el Corban Pesach. Entonces, también para el Yahid, la persona que no tiene Brit Milá, no se puede hacer el Corban Pesach a su nombre y después decir que lo va a comer en la noche. Veilo Mahel ve Avid, y si no se hicieron Brit Milá y aún así hicieron el Corban Pesach, Anush Karet tiene una pena de Karet. Ahora, Tum'a de Ikule Tzibur, Temein Ninhu, Lomidin Alaihu. Ahora, para el tema de la impureza, que si la mayoría del Tzibur, la mayoría del pueblo está impuro, no se les dice id a purificaos, ¿bien? Y no se les empuja al Pesach Sheni, el Abdi Betuma, sino que se hace Betuma. El Yahid Nami Patur, entonces en el Yahid también está exento, entonces sí que se debería hacer el Corban Pesach a su nombre y que se purifique en la tarde y que después lo coma. Entonces, amarle Rabuna Bere de Rabbi Yoshua, le Raba, le dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua Raba, Hare Pesach Sheni, delete Betzibur, veite Beyahid. Dice, fíjate, tenemos el Pesach Sheni. Es decir, Pesach Sheni, si en Betzibur Shayachimbo, el público no es apto para él. Es decir, dijimos que si las personas estaban impuras, no iban a Pesach Sheni si la mayoría del pueblo está impuro, sino que hacían todos Pesach Rishon en estado de impureza. Y aún así, una persona individual sí puede hacer Pesach Sheni. Entonces, ¿cómo puede decir Raba que todas las cosas que no se hace para el Tzibur, que no están obligados, no está obligada la persona individual? Responde y dice, Amarle, Shani Atam. Dice, Pesach Sheni es diferente. Deja Abedle Tzibura Berrishon. ¿Por qué? Porque el Kaal, el pueblo ya lo hizo en Pesach Rishon. Entonces, por eso no están obligados en Pesach Sheni. Mitibe. Traemos una pregunta de una vereita. Yahol oye anush karet el amishaya tahor. Veshelo allá bederer rejoká. Arel betame sheretz ushear kolatemein menaim. Bueno, yo puedo entender que el karet, es decir, el castigo de karet por haber anulado el Corban Pesach, que no lo han hecho, lo puedo entender para aquella persona que estaba pura o que no estaba lejos, que son las dos cosas que nos dice la Torah. Esa persona que está impura, que está lejos y no pudo hacer Pesach Rishon, que haga Pesach Sheni. Entonces, sobre ellos, si a pesar de estar puros o a pesar de no estar lejos, no hicieron Pesach Rishon, yo entiendo que tengan el castigo de Karet. ¿Por qué? Porque anularon el Corban Pesach. Ahora, Arel, la persona que no tiene Brit Milá, pero que puede hacer el Brit Milá. Uteme Sheretz, o la persona que está impura por un reptil, que se podría purificar, y todo el resto de impurezas que pueden purificarse y no lo hicieron, de donde yo sé que también tienen Karet,
Talmud Lomar, dice la Torá, ve haish, asher hu tahor. Y la persona que está impura, perdón, que está pura. Esa benijreta. Es decir, la letra Vav, que está de más, y la persona, viene a añadir a esas otras personas para el Karet. Explica la Gemara las palabras. Mitka mehadar atme sheretz. De aquí que volvió el Tana, el sabio, después de la fuente, de donde es Hayab Karet, de donde se tiene la pena de Karet, aquella persona que está impura por un sheretz, que no hizo tevilá y por lo tanto no hizo el Korban Pesach. Kasabar, she'en shohatim bezorkin al temen sheretz. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué él opina? Que no se hace shechitá ni se tira la sangre del Korban Pesach por un temen sheretz, una persona que está impura por un reptil. ¿Sí? Y si no hizo eso, entonces es Hayab Karet. De ahí, porque si no fuese así, shohatim bezorkin al temen sheretz, que si realmente se hace shechitá y se tira la sangre por un temen sheretz, la malí le adjure ale, ¿por qué es necesario el versículo que me venga a decir que es Hayab Karet? Es decir, ¿por qué el versículo me viene a decir ve haish para agregarme a estas personas? Hainu tahor, es decir, está dentro del grupo de personas que serían tahor. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de hacerse tahor. Pues alma. Entonces, afalgab de loja a pesar de que no son aptos para el Korban Pesach en este momento, de todas formas, Heyubale tienen la obligación, es decir, la obligación recae sobre ellos. Y por lo tanto, si no lo hacen, tienen caret, como ya hemos demostrado con la Gemara de arriba. Afalgab del Lete Tzibura, y a pesar de que no son la mayoría del pueblo de Israel, y Tebeyahid sí que recae sobre la persona individual. Muy bien, seguimos. Perdón, estoy un poquito perdido con la página. Estamos aquí. El amarraba. Perdón. Perdón, me he perdido. Aquí. El amarraba, perdón, aquí, muy bien. El amarraba, casaba Rabbi Eliezer. ¿Qué es lo que opina entonces Rabbi Eliezer? Shohatim al temesheretz, que sí, Shohatim es dorkin, que sí se hace shohitá y se tira la sangre en el altar por un temesheretz. Beguadin le también met beshiviishelo, y también ocurre así con el que está impuro por un muerto el séptimo día de su purificación. ¿Sí? Inken, a pesar de que todavía no son aptos para comerlo. Entonces, si es así, azaa lemay. ¿Por qué es necesaria la azaa? Es decir, verter el agua de la vaca roja. Es decir, eso no impide que se haga shechitá de Pesach por él. Es decir, no hay ninguna mitzvah por la cual yo voy a pasar por encima del shevut. Entonces, subebadai, shenitzrechet, hirak leachilá. Es decir, la azaa, vamos a explicar. Dice, si la persona está impura, bien, Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que opina? Que a pesar de que esa persona esté impura, en el momento de hacer la shechitá del Korban Pesach, yo puedo hacerla para él. ¿Por qué? Porque la mitzvah recae sobre él. Es su problema. Él tiene que buscar la forma de purificarse, pero la mitzvah recae sobre él. Bien. Ahora, entonces, ¿por qué me prohibiste hacer azá para permitirle comer después del Korban Pesach? Dice, ¿por qué? Porque únicamente la azá lo que viene a hacer es permitirle comer al Korban Pesach, la Gilat Pesachim, lo me akeva, es decir, el hecho de comer el Korban Pesach no impide el hecho de que se haga la shechitá por esa persona. Es decir, que tenemos aquí dos cosas. Una cosa es si yo puedo hacer la shechitá por una persona, si recae sobre él la obligación de ese korban o no. Y la otra cuestión es si esa persona, aunque no pueda comer el korban, ¿sí?, tiene la obligación de ofrecerlo. Entonces está diciendo, para Rabbi Eliezer, dice,
el corbán tiene la obligación de hacerlo, aunque no pueda comerlo. Y por lo tanto, la azahá, que lo único que me viene a permitir es el hecho de que pueda comer del Corban Pesaj, aquí no me importa, no forma parte de la mitzvah necesaria para esa persona. Y por eso no pasa por encima de Shabbat. Amar le Rabada bar Abba le Raba, le dijo Rabada bar Abba a Raba. Imken, si es así, Nimtza Pesach Shenishchal, Shelo Leochlav. Pero tenemos un problema. Si es así como tú estás diciendo, vamos a encontrar que estamos haciendo la shejitá de un Corban Pesach para alguien que no lo va a poder comer. Y hemos visto al principio del capítulo, Shachat Shelo Leochlav, Pasul, que si hizo la shejitá del Corban Pesach para alguien que no lo va a poder comer, ese Corban no vale. Amarle le dijo, Shelo Leochlav, le joleu le saquen de lo haze. Y uno dice, no. La shejitá Shelo Leochlav, es decir, el degollar un Corban Pesach para alguien que no lo puede comer, ¿a quién se refiere? Alguien que no puede comer nada de él por sus problemas físicos. Es decir, una persona que está enferma o que es muy anciana, que no puede masticar, no puede ni siquiera comer un kazay de Corban Pesach. ¿Sí? Que el problema está en la persona. Abalhai, pero aquí, mejaze, jaze. Es decir, la persona que está impura sí que puede comer. Es decir, tiene la posibilidad física de comer esa Corban Pesach. Takune, hu de los metaken, pero dispuesto es que no está dispuesto, es decir, le falta reparar algo en él para poder participar y comer de ese Corban Pesach. Volvemos a la última parte de la Mishnah que nos dijo Rabbi Akiva. Clara más Rabbi Akiva. Hay una regla general que nos dijo Rabbi Akiva sobre todo esto que estamos diciendo. ¿Cuál fue esa regla general que nos dijo? Kol melajá letzorech pesach she'efshar la'asotav me'erev Shabbat en adochet Shabbat. Toda labor que yo necesito hacer para el Corban Pesach, que lo pueda hacer, perdón, antes de Shabbat, no pasa por encima del Shabbat. Rak shechita, ¿sí? Vejadome, she'en efshar la'asotam kodem, dochet Shabbat. Y únicamente la shechita y el hecho de vaciar las entrañas, todo eso, que no se puede hacer antes de Pesach, antes de Shabbat, perdón. Eso sí que pasa por encima de la santidad de Shabbat. Amar la viuda Amar Rab, dijo la viuda Amar Rab, en nombre de Rab. Alajá que Rabbi Akiva. La alajá es como Rabbi Akiva en este aspecto. Y no como Rabbi Eliezer, que está en discusión con él. La Gemara dice, Utnan Nami, y así también fue enseñado, Gabe Milá, en cuanto a la Milá, Gabe Milá, Yehai Gavna, de esta misma manera. Así estudiamos en Shabbat. Clara más Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Kol melachá she'efshar la'asotam erev Shabbat, en adochat Shabbat. Es decir, que todo aquello que yo podía hacer para preparar la milá antes de Shabbat y no lo hice, no pasa por encima de Shabbat. A milá atzma, pero el brit milá en sí mismo, she'efshar la'asotam erev Shabbat, que no se le puede hacer antes de Shabbat. Eso es dochat Shabbat. Amar Rabiuda Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab. Alajá que Rabbi Akiva. También aquí la alajá es como Rabbi Akiva en este aspecto. Ustrija. Y aún así, tenemos dos enseñanzas que nos está diciendo lo mismo. Una respecto al Corban Pesach y otra respecto a la Milá. Todo aquello que yo puedo hacer antes de Shabbat no pasa por encima de Shabbat. Es una regla general, dijo Rabbi Akiva. Entonces, ¿por qué lo enseña dos veces? Ustrija. Necesito decir las dos enseñanzas. Y decirlas dos veces que la alajá es como Rabbi Akiva. De Yashmeinan Gabe Pesach, porque si solamente nos hubiesen dicho respecto a Pesach que la alajá es como Rabbi Akiva, ¿qué es lo que habríamos pensado? Hatam, ahí en Pesach, Dehu, estos preparativos de la mitzvah, lo dahu Shabbat, mishum de lo nihretu alea. Es decir, no pasan por encima del Shabbat, ¿por qué? Porque no hay karet por esa mitzvah de Pesach. Shelosh esre beritot. Lo dahu Shabbat, mishum de lo nihretu alea, shelosh esre beritot. Es decir, no pasan por encima de la santidad del Shabbat, sobre la cual no se establecieron 13 pactos. Aval, pero la milá, que es más grave, de nihretu alea, shelosh esre beritot, es decir, sobre los cuales fueron establecidos 13 pactos. ¿Por qué? Porque en la parashá del Brit Milá, cuando Hashem le ordena a Abraham hacer Brit Milá, repite 13 veces la palabra Beriti, Berit, mi pacto. Emalitje. Entonces ahí, para la Milá sí voy a decir que sí que se pasa por encima. Sí que empujan los preparativos de la Milá, sí que empujan el Shabbat. Ahora, fue al revés. Veyashmeinan
Y si solamente nos hubiesen enseñado en la Milá, ¿qué habríamos dicho? Hatam en la Milá, de hu machshire mitzvah lo dahu Shabbat de lekakaret. Ahí los preparativos de la mitzvah no pasan por encima de la santidad de Shabbat. ¿Por qué? Porque no hay karet, no hay prohibición de karet. Aval, pero en Pesach, de Ika Karet, que si yo no hago el Corban Pesach en su momento, tengo el castigo de Karet, ahí sí que voy a decir que se puede llegar a empujar Shabbat por los preparativos de la misma y por lo tanto también es necesario enseñar la segunda enseñanza y decir en ambos casos que la halajá es como Rabbi Akiva. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Umeborach, mañana Bezrat Hashem, en Motzai Shabbat, comenzaremos la siguiente Mishnah de nuestro capítulo. Que tengamos todos un excelente Shabbat, Besorot Tovot, y que la lluvia nos permita reunirnos para rezar en Tzibur.